¿Cómo ganar cada discusión o cada argumento? El uso y abuso de la lógica. Madsen-Pirie. Advertencia del editor. En las manos equivocadas este libro es peligroso. Le recomendamos que se arme con él y lo mantenga fuera del alcance de otros. Compre este libro como regalo solo si está seguro de que puede confiar en el destinatario. En este ingenioso y contagioso libro, Matt Empiri ofrece una guía completa sobre cómo usar e incluso abusar de la lógica para ganar discusiones. Identifica con ejemplos devastadores todas las falacias más comunes que se usan popularmente en los argumentos. A todos nos gusta pensar que somos lúcidos y lógicos, pero todos los lectores encontrarán en este libro falacias de las que ellos mismos son culpables. El autor muestra cómo fortalecer simultáneamente su propio pensamiento e identificar las debilidades en los argumentos de otras personas. Y, de forma maliciosa, Piria también muestra cómo ser deliberadamente ilógico y salirse con la suya. Este libro te hará exasperantemente inteligente. Tu familia, amigos y oponentes desearán que nunca lo hubieras comprado. Este libro te hará exasperantemente inteligente. Tu familia, amigos y oponentes desearán que nunca lo hubieras leído. Max Empiri es presidente del Instituto Adam Smith y autor o coautor de numerosos libros, entre ellos Boost Your IQ y The Sherlock Holmes IQ Book, así como The Book of the Fallacy, en el que se basó originalmente este libro. Anteriormente fue profesor visitante distinguido de filosofía y lógica en Hillsdale College, Michigan. Expresiones de gratitud. Agradezco a Iamon Butler y a John Sullivan. Agradezco a Iamon Butler y a John O'Sullivan agradezco a Iamon Butler y John O'Sullivan sus útiles sugerencias. Agradezco a Tom Lees, Steve Musty, Sam Nguyen y Sander Stephenson su ayuda con la preparación. También agradezco a todos los que han contribuido y alentado este trabajo, en particular al editor, en particular
al editorial y al editor. Introducción. Un razonamiento sólido es la base para ganar una discusión. Las falacias lógicas socavan los argumentos. Son una fuente de fascinación duradera y se han estudiado durante al menos 2 milenios y medio. Conocerlas es útil, tanto para evitar aquellas que otros usan inadvertidamente como incluso para usar algunas con la intención de engañar. Sin embargo, la fascinación y la utilidad que imparten no debe ocultar el placer que puede proporcionar identificarlas. Tengo una visión muy amplia de las falacias. Cualquier truco de lógica o lenguaje que permita que una afirmación o enunciado se haga pasar por algo que no es, tiene una tarjeta de admisión al recinto reservado para las falacias. Muy a menudo ocurre que lo que parece ser un argumento de apoyo para una afirmación en particular no la respalda en absoluto. A veces puede ser una deducción extraída de la evidencia que no la sustenta. Muchas de las falacias son cometidas por personas genuinamente ignorantes del razonamiento lógico, la naturaleza de la evidencia o lo que se considera material relevante. Otras, sin embargo, pueden ser cometidas por personas empeñadas en engañar. Si no hay suficiente fuerza detrás del argumento y la evidencia, las falacias pueden añadir suficiente peso para que se traduzcan en algo. Este libro pretende ser una guía práctica para aquellos que desean ganar argumentos. También enseña cómo perpetrar falacias con malicia de corazón y premeditación. He escrito cada falacia, he dado ejemplos de ella y he mostrado por qué es falaz. Después de cualquier punto de interés general sobre la historia o la ocurrencia de una falacia, he dado al lector recomendaciones sobre cómo y dónde se puede utilizar la falacia para engañar con el máximo efecto. He enumerado las falacias en orden alfabético, aunque al final del libro se pueden encontrar una clasificación completa de los 5 tipos principales de falacia. Merece la pena que el lector se tome la molestia de aprender las etiquetas latinas siempre que sea posible. Cuando se acusa a un oponente de perpetrar algo con un nombre en latín, suena como si padeciera una rara enfermedad tropical. Tiene el efecto añadido de hacer que el acusador parezca erudito y autoritario. En manos de la persona equivocada, esto es más un arma que un libro, y y fue escrito con esa persona equivocada en mente. Le enseñará a esa persona a argumentar eficazmente, incluso de forma deshonesta a veces. Al aprender a argumentar y en el proceso de practicar y pulir cada falacia, el usuario aprenderá a identificarla y desarrollará inmunidad a ella. Un conocimiento práctico de estas falacias proporciona un vocabulario para hablar de políticos y comentaristas de los medios. Reemplazar la vaga sospecha de doble juego será la identificación de los crímenes precisos contra la lógica que se han cometido. El conocimiento de las falacias puede, por lo tanto, proporcionar una capacidad tanto defensiva como ofensiva. Su capacidad para detectarlas le permitirá defenderse de su uso por parte de otros y su propia destreza con ellas le permitirá ser tanto exitoso como ofensivo mientras se embarca en la importantísima tarea de hacer que los argumentos le favorezcan. Max Empirier.
Analogía abusiva. La falacia de la analogía abusiva es una versión altamente especializada del argumento ad hominem. En lugar de insultar directamente al argumentador, se establece una analogía calculada para burlarlo o desacreditarlo. Se compara al oponente o su comportamiento con algo que provocará una respuesta desfavorable hacia él por parte de la audiencia. Smith ha propuesto que nos vayamos de vacaciones en un velero, aunque sabe tanto de barcos como un director de orquesta armenio. Quizás no necesites saber tanto para unas vacaciones en un velero. Smith siempre puede aprender. El punto aquí es que la comparación se establece deliberadamente para hacerlo quedar en ridículo. Incluso puede haber varios directores de orquesta armenios que sean marineros altamente competentes. La analogía puede incluso ser válida desde el punto de vista de la comparación que se hace. Esto la hace más efectiva, pero no menos falaz, ya que el propósito es introducir material adicional, no argumentando para influir en un juicio. Si la ciencia no admite certezas, entonces un científico no tiene un conocimiento más cierto del universo que un hotentote corriendo por el bosque. Esto es cierto, pero se pretende que sea un abuso para que el oyente sea más comprensivo con la posibilidad de un conocimiento cierto. La falacia es sutil porque se basa en las asociaciones que la audiencia hace a partir de la imagen presentada. Su autor no necesita decir nada que no sea cierto. Puede confiar en las asociaciones hechas por el oyente para completar el abuso. La analogía abusiva es una falacia porque se basa en este material extraño para influir en el argumento. Al felicitar a mi colega por su nuevo trabajo, permítame señalar que no tiene más experiencia en ello que la que tiene un niño llorón en su primer día de escuela. De nuevo, es cierto, pero miren quién está lloriqueando. Si bien los políticos se deleitan tanto con el abuso como con las analogías, hay sorprendentemente pocos buenos usos de la analogía abusiva en ese ámbito. Una buena analogía debería tener un elemento de verdad en su comparación e invitar al abuso por sus otras asociaciones. En igualdad de condiciones, es más fácil ser ofensivo haciendo una comparación que no es cierta que ser inteligente usando elementos de verdad. Pocos han alcanzado las memorables alturas de la descripción que Daniel O'Connell hizo de Sir Robert Peel. Una sonrisa como la placa de plata de un ataúd. Es cierto que tiene un brillo superficial, pero nos invita a pensar en algo bastante frío detrás de ella. Las plumas cargadas de veneno de los críticos literarios y dramáticos son manantiales mucho más prometedores de los que pueden brotar analogías abusivas. Las plumas cargadas de veneno de los críticos literarios y dramáticos son manantiales mucho más prometedores de los que pueden brotar analogías abusivas. Se movía nervioso por el escenario como una virgen esperando al sultán, y murió después de la primera noche. Las analogías abusivas requieren composición. Si avanzas sin preparación, te encontrarás recurriendo a un conjunto de comparaciones muy usado que ya no tiene la frescura necesaria para evocar imágenes vívidas. Describir a tus oponentes como maestros de escuela puritanas o dueños de clubes de striptease de mala muerte no te elevará por encima del común de los mortales. Una pieza de comparación abusiva cuidadosamente compuesta, por otro lado, puede verte ridículo sobre
sobre el mejor caso presentado que podrías encontrar. Un discurso como un cuerno largo de Texas, un discurso como un cuerno largo de Texas. Un punto aquí, un punto allá, pero un montón de tonterías en el medio. Acento. La falacia del acento depende para su eficacia del hecho de que el significado de las afirmaciones puede cambiar dependiendo del énfasis que se ponga en las palabras. Acentuar ciertas palabras o frases puede dar un significado muy diferente al pretendido y puede añadir implicaciones que no forman parte del significado literal. Enciende tu cigarrillo. Sin acento parece una simple instrucción o invitación. Enciende tu cigarrillo. Enciende tu cigarrillo en lugar del mantel o cualquier otra cosa que te apetezca quemar. Enciende tu cigarrillo en lugar del de todos los demás. Enciende tu cigarrillo en lugar de clavártelo en la oreja. Incluso con una frase tan simple, un acento cambiado puede dar un significado notablemente diferente. Leemos que los hombres nacen iguales, pero esa no es razón para darles a todos el mismo voto. En realidad, probablemente leemos que los hombres nacen iguales. Nacer iguales implica que no permanecen iguales por mucho tiempo. El acento es obviamente una falacia verbal en su mayor parte. El énfasis en la letra impresa se suele dar en cursiva y se supone que quienes lo añaden a una cita de otra persona deben decirlo. Sin embargo, en el habla, los acentos no autorizados se entrometen con mayor facilidad, trayendo consigo implicaciones no autorizadas. La falacia radica en las implicaciones adicionales introducidas por el énfasis. No forman parte de la afirmación aceptada y se han introducido subre- subrepticiamente, sub- subre- subre- subrepticiamente y se han introducido subrepticiamente sin un argumento que las respalde. La falacia del acento se utiliza a menudo para hacer que una prohibición sea más permisiva. Al enfatizar lo que se debe excluir, implica que otras cosas son admisibles. Mamá dijo que no deberíamos tirar piedras a las ventanas. Está bien que usemos estos trozos de metal. Y mamá, que decidió no ponerles nunca la mano encima, bien podría responder con una patada. En muchas historias tradicionales, el intrépido héroe alcanza la gloria usando la falacia del acento para encontrar una escapatoria en alguna antigua maldición o mandato. Perseo sabía que cualquiera que mirara a la medusa se convertiría en piedra. Incluso los villanos la usan. Sansón fue cegado por el rey de los filisteos, quien había prometido no tocarlo. El uso más extendido de la falacia del acento puede ser desacreditar a los oponentes citándolos con un énfasis que nunca pretendieron. Dijo que nunca le mentiría al pueblo estadounidense. Notarás todas las cosas que le dejaron libre para hacer. Richelieu necesitaba 6 líneas del hombre más honesto para encontrar algo de lo que culparlo. Con un uso hábil de la falacia del acento, generalmente se puede reducir esto a media línea.
Es particularmente útil cuando se defiende un curso de acción que normalmente se encuentra con desaprobación general. El acento puede permitirle argumentar que la acción propuesta es más admisible. Sé que nos hemos comprometido a no participar en una guerra bacteriológica contra personas en tierras lejanas, pero los irlandeses no están lejos. Al intentar redactar normas y reglamentos, tenga en cuenta que hay expertos en la falacia del acento dispuestos a hacer pasar por alto sus intenciones. Entonces terminará con algo tan estrictamente redactado como el antiguo monopolio del correo, que en realidad implicaba que las personas que gritaban al otro lado de la calle podían interpretarse como una infracción del monopolio del correo, aunque solo dijeron la calle. Accidente. La falacia del accidente supone que las características anormales de un caso excepcional son suficientes para justificar el rechazo de una regla general. Las características en cuestión pueden ser accidentales sin tener relación con el asunto sin tener relación con el asunto en disputa y pueden identificarse fácilmente como una excepción inusual y permisible. Deberíamos rechazar la idea de que es justo devolver lo que se debe. Supongamos que un hombre te presta armas y luego se vuelve loco. Seguramente no puede ser justo poner armas en manos de un loco. Esta falacia utilizada por Platón radica en no reconocer que la locura es un accidente, en el sentido de que es una circunstancia extraña no relacionada con el tema central y que se admite fácilmente como un caso especial. Casi todas las casi todas las generalizaciones podrían ser objetadas con el argumento de que se podría pensar en casos accidentales que no cubriera. La mayoría de las afirmaciones generales sobre las consecuencias, la mayoría de las afirmaciones generales sobre las consecuencias que siguen a ciertas acciones podrían ser revocadas con el argumento de que no cubrían el caso de un meteorito que impacta al perpetrador antes de que ocurrieran las consecuencias. Mantener esto, mantener esto sería cometer la falacia del accidente. Es una falacia tratar una afirmación general como si fuera un universal absoluto, sin admitir excepciones. Hacerlo es investirla de un significado y un rigor que nunca se pretendió que tuviera. La mayoría de nuestras generalizaciones conllevan una salvedad implícita de que se aplican en igualdad de condiciones. Si otras circunstancias no son iguales, como como la presencia de locura o un meteorito, se pueden permitir las excepciones sin revocar la afirmación general. Dice que nunca se ha encontrado con este espía. Dice que nunca se ha encontrado con este espía. ¿Puede estar seguro de que nunca estuvo cerca de usted en una multitud de fútbol, por ejemplo? Bueno, no. ¿Cuándo fue esta ocasión y qué documentos se intercambiaron entre ustedes? O sea, si lo conocí, fue un accidente. Si me lo encontré, fue un accidente. El accidente es una falacia con la que se encuentran quienes buscan universales. Si intentas establecer definiciones irrefutables de cosas como verdad, justicia y significado, no debes sorprenderte, no debes sorprenderte, no debes sorprenderte si o- no debes sorprender, no debes sor- Si intentas establecer definiciones irrefutables de cosas como verdad, justicia y significado, no debes sorprenderte si otros gastan la misma energía intentando filtrar algún que otro accidente a través de tus sellos.
Platón buscaba la justicia, John Stuart Mill tratando de justificar la libertad, excepto cuando hay daño o riesgo grave de daño para otros, se encontró siempre con objeciones que comenzaban, pero ¿qué pasa en el caso en que es un riesgo laboral? Si quieres evitar accidentes, evita los universales. Las promesas no siempre deben cumplirse. Supongamos que estás varado en una isla desierta con un conde austriaco que se dirigía. Supongamos que estás varado en una isla desierta con un conde austriaco que dirigía una red internacional de espionaje. Y supongamos que solo hay suficiente comida para uno y le prometes. La única característica sorprendente de estas historias escabrosas es que cualquiera suponga casos tan extraños para hacer que la regla general sea menos aceptables. Uno de los ejemplos famosos de la falacia es un chiste escolar. Lo que compraste ayer lo comes hoy. Compraste carne cruda ayer, así que comes carne cruda hoy. La generalización se refiere a la sustancia, independientemente de su condición accidental. La falacia del accidente es buena para los anarquistas porque parece anular las reglas generales. Cuando se afirma que estás rompiendo las reglas, busca el caso más extraño que tu imaginación te permita. Si la regla no se aplica en este caso, ¿por qué debería aplicarse en el tuyo? Todos estamos de acuerdo en que sería correcto quemar una oficina de impuestos si esta fuera la única manera de liberar a las viudas y huérfanos atrapados en el sótano. Así que lo que hice no fue intrínsecamente incorrecto. Firmando el consecuente. Para aquellos que confunden irremediablemente el orden de los caballos y los carros, afirmar el consecuente es una falacia que surge de forma natural, un riesgo profesional de quienes se involucran en argumentos condicionales. Esta falacia en particular no reconoce que hay más de una forma de matar a un gato. Cuando los gatos son mordidos por erizos rabiosos, mueren. Acá hay un gato muerto, así que obviamente hay un erizo rabioso cerca. Antes de encerrar a sus gatos, reflexione que el felino fallecido podría haber sido electrocutado, estrangulado, destripado o atropellado. Es posible que un erizo rabioso lo haya matado, pero no podemos deducirlo como un hecho. El argumentador ha confundido los antecedentes y los consecuentes. En una construcción de sí, entonces, la parte sí es el antecedente y la parte entonces es el consecuente. Está bien afirmar el antecedente para probar el consecuente, pero no al revés. Si dejo caer un huevo, se rompe. Dejé caer el huevo, así que se rompió. Esto es perfectamente válido. Es un argumento llamado modus ponens, que probablemente usamos todos los, que, que probablemente usamos todos los días de nuestras vidas. Compárelo con la siguiente versión. Si dejo caer un huevo, se rompe. Este huevo está roto, así que debo haberlo dejado caer. Esta es la falacia de afirmar el consecuente. Podría haber muchos otros incidentes que lleven a un huevo roto, incluyendo que algo caiga sobre él, que alguien más lo deje caer o que una gallina salga de él.
Para una lógica válida, debemos afirmar la primera parte para poder deducir la segunda. En la falacia afirmamos la segunda parte en un intento de deducir la primera. Afirmar el consecuente es falaz porque un evento puede ser producido por diferentes causas. Al ver el evento, no podemos estar seguros de que solo una causa en particular estuvo involucrada. Si los chinos quisieran la paz, favorecerían los intercambios culturales y deportivos. Dado que apoyan estos intercambios, sabemos que quieren la paz. Tal vez esta conclusión podría ser la más plausible, pero podría haber otras razones podría, pero podría haber otras razones más ominosas para su apoyo a los intercambios internacionales. El gato puede ser asesinado de más de una manera. Esta falacia recibe mucha atención en nuestros tribunales, ya que es la base de la evidencia circunstancial, ya que es la base de la evidencia circunstancial. Cuando no tenemos evidencia de testigos oculares, trabajamos a partir de lo que se conoce para determinar las acciones que podrían haberla causado. Si hubiera estado planeado un asesinato, habría contratado un seguro adicional para su esposa. Contrató un seguro adicional. Si hubiera querido envenenar, habría comprado un poco de veneno, compró un herbicida. Si hubiera querido cortar el cuerpo, habría necesitado una sierra grande. Se encontró una sierra así en su cobertizo de herramientas. Podría haber explicaciones alternativas, inocentes para todas estas acciones. Sería falaz decir que alguna de ellas lo demostró culpable, pero a medida que se acumulan se vuelve progresivamente más fácil para 12 personas buenas y veraces eliminar las dudas razonables sobre la coincidencia. Sin duda, a veces se equivocan y por lo tanto han colgado muchos cuentos, junto con alguien que otro hombre inocente. Esta es una falacia extremadamente buena. Esta es una falacia extremadamente buena para usar cuando deseas imputar motivos viles a alguien. Los motivos no se muestran, pero las acciones causadas por ellos sí. Siempre puedes lograr que se escuche tu sugerencia de motivos menos que honorables mediante el uso de un consecuente hábilmente afirmado. Ella es una vagabunda. Chi- Chicas así siempre lucen, chicas así siempre se lucen delante de los hombres, y apareció en la fiesta de la oficina con un vestido prácticamente transparente. Todos podemos ver a través de esto. Anfibolía. La anfibolía es la falacia de construcción ambigua. Se produce cuando se puede captar el significado completo de una afirmación. Se produce cuando se puede captar el significado completo de una afirmación más de una forma de más de una forma y generalmente es culpa de una gramática descuidada. La duquesa tiene un hermoso barco, pero tiene percebes en el fondo. Se trata de una duquesa que requiere un manejo especialmente cuidadoso. La falacia la falacia puede variar infinitamente. Muchos ejemplos excelentes de anfibolía utilizan el pronombre confuso. ¿Se refiere, se refiere ella al barco o a la duquesa? Una confusión similar puede ocurrir con los animales. Me encontré con el embajador a caballo. Estaba resoplando y echando humo, así que le di un terrón de azúcar. Ojalá todos los diplomáticos se entretuvieran tan baratamente.
El mal uso de la palabra que o su omisión por razones de brevedad da lugar a numerosos ejemplos clásicos. En el formulario de reclamación he completado los detalles sobre la lesión en mi columna vertebral que ahora adjunto. Existen innumerables versiones del anuncio. Se vende auto de señora mayor con carrocería y llanta de repuesto nuevas. El error suele consistir en no apreciar la posibilidad de una lectura alternativa. A veces la puntuación está mal colocada, a veces no es suficiente para eliminar la ambigüedad. Los titulares de prensa con su necesidad de impacto y brevedad son los favoritos, son los favoritos, de los que surge alguna que otra anfibología encantadora. Entre las obras maestras legendarias de la Segunda Guerra Mundial se incluyen MacArthur vuela al frente, con más variaciones aún si la segunda palabra se toma como sustantivo. La falacia analógica. Ah, no, sigue siendo la anterior. Los franceses empujan botellas hacia arriba. Los franceses empujan botella a los alemanes. Combate cuerpo a cuerpo. Combate cuerpo a cuerpo, sí, pero esto es ridículo. El uso de la anfibología con la intención de engañar es un recurso predilecto de oráculos y adivinos. Una anfibología oportuna permite al profeta cubrir sus apuestas con ambas opciones. Tras el desenlace siempre se puede refugiar en el significado que se cumplió. Creso preguntó al oráculo qué sucedería si atacaba Persia. La respuesta, un poderoso imperio será humillado, fue ciertamente profética, pero era, pero era el suyo. Para convertirse en un hábil perpetrador de anfibolías, debes adquirir cierta indiferencia hacia la puntuación, especialmente las comas. Debes aprender a soltar frases como oí campanas de catedral resonando por los callejones, como si te diera igual si tú o las campanas eran las que hacían el ruido. Debes adquirir un vocabulario de sustantivos que puedan ser verbos y un estilo gramatical que se adapte fácilmente a pronombres mal colocados y confusiones sobre sujeto y predicado. Las columnas, las columnas de astrología en periódicos populares son una excelente fuente de información. La falacia analógica. La falacia analógica consiste en suponer que las cosas que son similares en un aspecto deben ser similares en otros. Establece una comparación basándose en lo que se conoce y procede a asumir que las partes desconocidas también deben ser y procede a asumir que las partes desconocidas también deben ser similares. El cuerpo político, como cualquier otro cuerpo, funciona mejor cuando hay un cerebro despejado que lo dirige. Por eso los gobiernos autoritarios son más eficientes. Ninguna de estas falsas analogías que comparan al Estado con un cuerpo humano parece decir mucho sobre su hígado, páncreas o mecanismo de eliminación de desechos. Las analogías son una forma útil de transmitir información. Nos permiten hablar sobre el nuevo concepto en términos con los que la audiencia ya tiene experiencia. La falacia radica en la suposición de más similitudes en el futuro basándose en las ya identificadas. Los bebés son como el clima en su imprevisibilidad. También son mojados y están llenos de viento. Las falacias analógicas abundan en la interpretación de la historia.
En el intento de hacer que la historia signifique algo, surgen todo tipo de comparaciones. Todas las civilizaciones pasadas tienen en común que ahora son pasadas, una vez fueron civilizaciones y antes de eso no lo fueron. Estos tres hechos completamente comunes llevan a muchos historiadores a una analogía del ciclo de vida. La simple secuencia no vivo, vivo, ya no vivo invita irresistiblemente a la comparación con los organismos vivos. Antes de que antes de que nuestras defensas estén listas, ahí estamos con civilizaciones fl- floreciendo, floreciendo, que pronto se verán envueltas en el acto de marchitarse y morir. A medida que nuestra cultura madura, es natural que como cualquier organismo eche semillas para reproducirse en lugares distantes. Un argumento a favor del colonialismo que debería cor- un argumento a favor del colonialismo que debería cortarse de raíz. El hecho es que las civilizaciones no son flores. Si caes en la trampa analógica, pronto las verás Si caes en la trampa analógica, pronto las verás extrayendo fuerza de la tierra y tal vez incluso exhibiendo sus flores a su vez. Hu- Hume, Hume, en sus diálogos sobre la religión natural, hace que hace que el serio Cleantes compare el universo con un mecanismo delicado, como un reloj. Y así como podemos deducir de un reloj, y así como podemos deducir de un reloj la existencia necesaria de un relojero, también podemos deducir del universo. Pero el escéptico Filón acaba con el argumento en este punto. Acaba con el argumento en este punto diciendo que el universo le parece mucho más parecido a una col. La falacia lógica es devastadoramente efectiva cuando se usa contra la persona que primero produjo la analogía. Todos usan analogías de algún tipo. Todo lo que tienes que hacer es aprovechar una usada por un oponente y continuarla de una manera más propicia para tu propia línea de argumentación. Con suerte, tu oponente se verá obligado a admitir que su propia analogía no era muy buena y perderá puntos con la audiencia. Mientras zarpamos en nuestro nuevo comité, permítame expresar la esperanza de que todos podamos unirnos para un viaje tranquilo. El presidente tiene razón, pero recuerda que los remeros generalmente se les encadenaba y se les azotaba, y si el barco se hundía, ellos se hundían con él. Llegarás lejos en cualquier organización si la comparas con una familia. La vida familiar evoca un brillo agradable y la analogía te permitirá en la práctica defender cualquier cosa, incluyendo dar dinero de bolsillo a los miembros y enviar a los traviesos sin cenar a la cama. La antigüedad, un argumento a favor. Los estudiantes de filosofía política reconocen en el argumentum ad antiquitam el núcleo central de los argumentos de Edmund Burke. Dicho de forma más simple, es la falacia de suponer que algo es bueno o correcto simplemente porque es antiguo. Así es como siempre se ha hecho y así es como continuaremos haciéndolo. Trajo pobreza y miseria antes y lo volverá a hacer. No hay nada en la era de una creencia o una afirmación que por sí sola la haga correcta. En su forma más simple, el ad antiquitam es un hábito que economiza en pensamiento. Muestra la forma en que se hacen las cosas sin necesidad de una toma de decisiones difícil. En su forma más elevada es una filosofía. Las generaciones anteriores lo hicieron de esta manera y sobrevivieron. Nosotros también lo haremos. La falacia se ve embellecida por la charla sobre la continuidad y nuestra contemplación de lo familiar. Si bien la antigüedad de una creencia de fe de, si bien la antigüedad de una cre- si bien la antigüedad de una creencia da fe de la experiencia, no da fe de su verdad. Equiparar lo antiguo con lo mejor es aventurarse en el territorio de la falacia. Después de todo, el progreso humano se logra reemplazando lo antiguo con lo mejor.
A veces los hombres hacen las cosas de una manera particular o mantienen creencias particulares durante miles de años. Esto no lo hace correcto ni tampoco lo hace incorrecto. No vas a tener un coche. Yo nunca tuve un coche. Mi padre nunca tuvo uno y su padre tampoco lo tuvo antes que él. Ya. Probablemente por eso ninguno de ellos llegó a probablemente por eso ninguno de ellos llegó a ninguna parte.